Mi novio llevaba años mintiéndome sobre quién era, así que en lugar de irme, empecé a investigar todo. Cuando finalmente tuve pruebas de cada mentira, no lo confronté en privado, lo hice en su evento más importante, destruyéndolo frente a todos. No sé en qué momento dejé de reconocer a la persona con la que llevaba años viviendo, pero cuando todo se acomodó en mi cabeza, ya era demasiado tarde como para fingir que no había visto nada. Mi novio y yo llevábamos casi 4 años juntos, compartíamos gastos, rutina, planes y hasta ese tipo de confianza en la que uno deja de cuestionar cosas básicas porque asume que todo es real. Él siempre fue muy seguro de sí mismo, con historias bien contadas sobre su pasado, su trabajo y su familia, y yo nunca tuve razones claras para dudar. Más allá de detalles pequeños que en su momento dejé pasar porque no quería ser esa persona desconfiada que arruina una relación por intuiciones. Todo empezó a romperse de forma lenta, casi ridícula. Un comentario en una reunión del trabajo, alguien mencionó a un tipo con el mismo nombre que mi novio pero con otra historia detrás, otro lugar de origen, otro tipo de vida. En ese momento no hice escándalo ni nada, pero se me quedó clavado. Después de eso empecé a notar cosas que antes ignoraba, como cuando le preguntaba algo simple y su respuesta cambiaba dependiendo del día, o cuando hablaba de su familia y siempre era todo muy vago. Como si evitara profundizar. No era un gran misterio en sí mismo, pero todo junto empezaba a sentirse raro. Una noche, mientras él dormía, me levanté porque no podía dejar de pensar en esas incoherencias. Su laptop estaba abierta en la mesa y, sin tener un plan claro, empecé a revisar. No encontré algo inmediato que gritara te está engañando, pero sí cosas que no cuadraban. Correos con nombres que no reconocía, documentos con un apellido distinto al que yo conocía, registros que no tenían sentido con la historia que él siempre me había contado. Esa fue la primera vez que sentí que algo estaba realmente mal, no como una sospecha sino como una certeza incómoda que no sabía cómo manejar. En lugar de confrontarlo en ese momento, decidí quedarme callada. No fue por miedo, fue porque necesitaba entender hasta dónde llegaba todo eso. Durante las siguientes semanas empecé a investigar por mi cuenta, al principio con dudas y luego con una obsesión que me daba rabia admitir. Busqué registros públicos, revisé redes sociales antiguas, pagué por informes básicos que cualquiera puede conseguir si insiste lo suficiente. Cada cosa que encontraba abría otra puerta, y ninguna llevaba a algo bueno. Descubrí que su nombre legal no era el que usaba conmigo, que había tenido problemas financieros que nunca mencionó. Que su supuesto trabajo no era exactamente lo que decía ser y que había partes de su vida que simplemente no existían como él las había contado. Lo que más me golpeó no fue una mentira en particular, sino la estructura completa. No era alguien que ocultó un error o exageró su currículum, era alguien que había construido una versión entera de sí mismo y la había mantenido durante años sin que se le escapara nada. Eso no pasa por accidente. Eso es intencional, sostenido y frío. Ahí fue cuando dejé de sentirme confundida y empecé a sentirme realmente furiosa, porque entendí que no era solo una relación basada en mentiras, era una vida armada sobre algo que nunca existió. Con el tiempo encontré más cosas, incluyendo mensajes con otra mujer que no encajaban en ningún pasado cerrado como él decía. No era algo constante, pero sí lo suficiente como para dejar claro que mientras yo construía planes a futuro, él seguía manteniendo puertas abiertas en otros lados. Eso terminó de cerrar cualquier duda que pudiera quedarme. No lo confronté cuando descubrí todo. Tampoco hice una escena ni intenté sacarle la verdad poco a poco. Decidí esperar, y no fue una decisión impulsiva, fue algo que pensé durante semanas mientras organizaba todo lo que había encontrado. Él estaba preparando el evento más importante de su carrera, una presentación frente a inversionistas que, según él, iba a cambiar su vida. Llevaba meses hablando de eso, cuidando cada detalle, practicando su discurso, proyectando esa imagen perfecta que ahora yo sabía que era una mentira más. El día del evento fui con él como siempre. Lo ayudé a alistarse, le dije que todo iba a salir bien y mantuve la misma actitud de siempre para que no sospechara nada. Durante la presentación, cuando ya estaba en el escenario vendiendo su historia y su supuesta trayectoria, pedí la palabra desde el público. Él pensó que era un gesto de apoyo y me dio paso sin dudarlo. Conecté mi celular al proyector y empecé a mostrar todo, sin gritar, sin hacer un show exagerado, simplemente dejando que la información hablara por sí sola. Su nombre real, los registros,
las inconsistencias, los correos, todo lo que había reunido durante meses. El ambiente cambió en segundos, la gente dejó de verlo como alguien confiable y empezó a cuestionarlo en silencio. Él intentó interrumpirme, pero ya no tenía control de la situación. Yo no estaba improvisando, tenía todo preparado. Cuando terminé, no dije nada más. No había necesidad. Me bajé del escenario y salí del lugar sin mirar atrás. No sé exactamente qué pasó después en esa sala, pero sí sé que lo que él había construido frente a esas personas se vino abajo en cuestión de minutos. Y aunque todavía no sé qué consecuencias va a tener todo esto para él o para mí, lo único que tengo claro es que no podía seguir viviendo con alguien que nunca fue quien decía ser. Actualización 1. Han pasado 2 días desde lo del evento y todavía siento como si todo hubiera ocurrido en cámara lenta, pero al mismo tiempo como si me hubiera atropellado un tren. No he vuelto al apartamento desde esa noche. Me fui directo a casa de una amiga con lo puesto y una mochila con lo básico, y desde entonces no he tenido el valor de regresar, no porque tenga miedo de él, sino porque sé que cruzar esa puerta sería enfrentar de golpe todo lo que fingí que era mi vida durante años. He estado durmiendo mal, comiendo a medias y revisando el celular más de lo que me gustaría admitir, porque aunque no quiero saber nada de él, al mismo tiempo no puedo evitar ver cómo se desmorona todo lo que construyó. Desde la noche del evento no ha dejado de llamarme. Al principio eran llamadas seguidas, una tras otra, como si insistiendo lo suficiente fuera a lograr que contestara. Luego vinieron los mensajes, largos, desordenados, algunos pidiendo perdón, otros intentando justificarse y unos cuantos claramente escritos desde el enojo. En uno me decía que yo sabía perfectamente quién era él en realidad, que lo que hice fue sacado de contexto, que no era necesario humillarlo así frente a todos. En otro me decía que se le fue de las manos, que no empezó mintiendo con mala intención, que todo se fue complicando y que nunca supo cómo salir de esa situación sin perderme. Y después, como si nada de eso importara, me escribió que arruiné su oportunidad más importante, que le quité algo por lo que llevaba meses trabajando y que no merecía que lo expusiera de esa forma. Leer eso me dio una mezcla rara entre rabia y cansancio. No respondí nada. Ni una sola palabra. No porque no tuviera cosas que decir, sino porque entendí que cualquier conversación con él iba a ser otra versión más de la misma mentira. Si fue capaz de sostener una historia falsa durante años, no iba a cambiar ahora solo porque lo enfrenté. Y sinceramente, ya no tengo energía para escuchar más excusas. A través de otras personas empecé a enterarme de lo que pasó después de que me fui. Un compañero suyo, con el que hablé tiempo atrás en un evento, me escribió para preguntarme si estaba bien. No entró en detalles al principio, pero luego me contó que la presentación se vino abajo casi de inmediato. Me dijo que al principio la gente estaba confundida, tratando de entender si lo que yo mostraba era real o algún tipo de ataque personal, pero que cuando empezaron a reconocer algunos datos y a cruzar miradas entre ellos, el ambiente cambió por completo. Algunos inversionistas se levantaron y se fueron sin decir nada, otros empezaron a hacer preguntas incómodas que él no supo responder. Y al final todo terminó antes de lo previsto porque ya nadie estaba interesado en seguir escuchándolo. También me enteré de que no todos estaban completamente en la oscuridad. Había personas que sabían partes de su historia, pero no todo. Algunos sabían que había cambiado de nombre en algún momento, otros tenían idea de que su situación financiera no era tan estable como él decía, pero nadie tenía la imagen completa. Eso me dejó pensando en lo bien que había manejado su mentira, repartiendo versiones parciales dependiendo de a quién tenía enfrente, manteniendo a cada persona con una pieza distinta para que nadie pudiera ver el cuadro completo. Y eso me dio todavía más asco, porque ya no se trataba solo de mí, era un patrón. En estos días he seguido revisando algunas cosas, no con la misma intensidad de antes, pero sí lo suficiente como para terminar de procesar todo. Encontré más inconsistencias, más detalles que no cuadraban, pero en lugar de sentir la urgencia de entenderlo todo, empecé a sentir lo contrario. Como si cada nueva cosa que descubría ya no tuviera el mismo peso porque el daño principal ya estaba hecho. Llegó un punto en el que me di cuenta de que no importa cuántas capas más tenga esa historia, ninguna va a cambiar lo que ya sé, y ninguna va a hacer que valga la pena seguir metiéndome ahí. Algo que sí me golpeó más de lo que esperaba fue darme cuenta de lo fácil que es cuestionarse a uno mismo después de algo así. He pasado ratos pensando en señales que ignoré, en momentos que ahora,
vistos desde afuera, parecen obvios, en respuestas que no tenían sentido y que yo acepté sin presionar demasiado. No es que me culpe por lo que hizo, pero sí hay una parte de mí que no deja de preguntarse en qué momento decidí confiar tanto como para no ver lo que tenía enfrente. Y esa parte es incómoda, porque no tiene una respuesta clara. Mi amiga con la que me estoy quedando ha sido bastante directa conmigo. En un momento me dijo que lo que hice fue fuerte, que no cualquiera tiene el valor de hacer algo así, pero también me dijo que ahora tengo que hacerme cargo de lo que viene después. No lo dijo como un reproche, sino como una advertencia. Porque exponer a alguien de esa forma no es algo que se quede en el momento, tiene consecuencias que se extienden y que, de una u otra manera, también me van a tocar. He recibido mensajes de personas que no esperaba, algunos apoyándome, otros preguntando detalles y unos cuantos insinuando que me pasé de la raya. Hay quienes creen que debía haberlo confrontado en privado, que lo correcto era hablarlo entre nosotros y no hacerlo público. Y entiendo ese punto, de verdad lo entiendo, pero también sé que si lo hubiera hecho así, lo más probable es que él hubiera encontrado la forma de darle la vuelta, de minimizarlo o de seguir adelante como si nada hubiera pasado. Lo que hice cerró esa posibilidad, le quitó el control de la narrativa, y aunque suene duro, creo que era la única manera de que dejara de esconderse detrás de su propia historia. No sé qué va a pasar en los próximos días. Sé que en algún momento voy a tener que volver al apartamento, recoger mis cosas y cerrar ese capítulo de forma más concreta. También sé que él va a seguir intentando contactarme, al menos por un tiempo. Pero ahora mismo lo único que tengo claro es que ya no quiero saber nada más de esa versión de él, ni de las explicaciones que pueda dar, ni de las promesas que seguro va a intentar hacer. Porque si algo me quedó claro en todo este proceso es que hay cosas que no se rompen de un momento a otro, se desgastan poco a poco hasta que ya no queda nada que rescatar, y eso fue exactamente lo que pasó aquí. Actualización 2. Han pasado unas 3 semanas desde la última vez que escribí y las cosas han dejado de sentirse tan caóticas, pero no necesariamente más fáciles. Ya no estoy en casa de mi amiga, ahora estoy quedándome en un lugar temporal que conseguí por mi cuenta, algo pequeño, funcional, sin muchas cosas, pero suficiente para empezar a tener un poco de espacio propio. El cambio me ayudó más de lo que esperaba, porque estar en un sitio donde no hay recuerdos constantes hace que todo sea más manejable, aunque eso no significa que el tema esté cerrado ni mucho menos. Hace unos días finalmente regresé al apartamento para recoger mis cosas. No quise ir sola, así que le pedí a un amigo que me acompañara. No sabía si él iba a estar ahí ni cómo iba a reaccionar si me veía, y honestamente no tenía ganas de lidiar con eso en ese momento. Cuando llegamos, el lugar estaba vacío, pero no en el sentido de que alguien se hubiera mudado, sino en ese tipo de vacío raro donde todo sigue en su sitio pero ya no tiene vida. Muchas de sus cosas estaban ahí, pero había señales claras de que no estaba pasando mucho tiempo en el apartamento. Eso me dio una sensación extraña, como si todo lo que construimos juntos hubiera quedado suspendido en el tiempo. Mientras recogía mis cosas traté de hacerlo rápido, sin detenerme demasiado en detalles, pero fue imposible no notar cosas que antes eran normales y ahora se sentían completamente ajenas. Fotos, objetos que compramos juntos, ropa que reconocía perfectamente. Todo estaba ahí, pero ya no significaba lo mismo. En medio de todo eso encontré una carta sobre la mesa de la cocina con mi nombre. No la abrí en ese momento. La guardé con el resto de mis cosas y seguí recogiendo sin decir nada, como si abrirla ahí fuera a cambiar algo. La leí más tarde, ya en el lugar donde me estoy quedando ahora. Era larga, demasiado larga para alguien que supuestamente no sabía cómo explicarse en persona. En esa carta trataba de reconstruir su versión de todo, diciendo que nunca planeó mentir de esa manera, que al principio solo omitió ciertas cosas porque le daba vergüenza su pasado, que cuando se dio cuenta de que la relación iba en serio ya era demasiado tarde para decir la verdad sin arruinarlo todo. Decía que conmigo quiso empezar de nuevo, que yo fui la única persona con la que realmente intentó hacer las cosas bien, pero que una mentira llevó a otra y luego a otra hasta que ya no pudo salir de ese círculo. También hablaba del evento, obviamente. Decía que lo que hice lo dejó sin oportunidad de defenderse, que lo expuse de una forma que no le dio espacio para explicar nada, que aunque aceptaba que había mentido, no todo era como parecía. Ese tipo de frases que suenan a disculpa pero que en el fondo siguen tratando de justificar lo que pasó.
Lo que más me llamó la atención fue que en ningún momento asumía completamente la responsabilidad, siempre había un matiz, una explicación, algo que lo dejaba en una posición menos culpable de lo que realmente fue. Terminé de leerla sin sentir mucho. No rabia, no tristeza, más bien una especie de distancia que no esperaba tener tan pronto. Guardé la carta y no he vuelto a verla desde entonces. No sentí la necesidad de responderle ni de aclarar nada. Después de todo lo que pasó, una carta no cambia absolutamente nada. En estos días también se confirmaron cosas que en el fondo ya sospechaba pero que no había terminado de conectar. La mujer que había encontrado en los mensajes no era solo alguien con quien tuvo algo en el pasado. Seguían en contacto mientras estaba conmigo, no de forma constante, pero lo suficiente como para que no se pudiera considerar algo cerrado. No encontré pruebas de una relación activa como tal en ese momento, pero sí conversaciones que cruzaban una línea que no se supone que alguien cruce cuando está construyendo una vida con otra persona. Eso terminó de cerrar cualquier espacio que pudiera haber quedado para dudas o interpretaciones. A nivel profesional, su situación sigue deteriorándose. No es que haya desaparecido por completo, pero claramente perdió credibilidad. Algunas personas con las que trabajaba se han distanciado, proyectos que estaban en proceso se frenaron y otros simplemente se cayeron. Me han contado que ha intentado explicar lo que pasó, que ha dado su versión a ciertas personas, pero el problema es que cuando alguien es descubierto en una mentira tan grande, cualquier explicación posterior suena dudosa por defecto. No importa qué diga, la base ya está rota. He tenido que lidiar también con opiniones de todo tipo. Hay gente que me apoya sin cuestionar nada y hay otros que creen que fui demasiado lejos, que aunque le estuviera mal, exponerlo públicamente no era la forma correcta de manejarlo. Algunos incluso me dijeron que lo que hice fue vengativo, como si eso fuera un argumento en su contra. Y sí, claro que hubo venganza en lo que hice, no voy a fingir que fue un acto completamente neutral, pero también fue la única manera que encontré de romper con todo de forma definitiva. Si lo hubiera enfrentado en privado, estoy casi segura de que habría intentado manipular la situación, minimizarla o incluso hacerme dudar de lo que ya sabía. Algo que me ha costado aceptar es que no voy a tener todas las respuestas. Durante meses estuve obsesionada con entender cada detalle, cada mentira, cada parte de su historia, pero ahora veo que ese tipo de cierre no siempre existe. Hay cosas que simplemente se quedan incompletas y uno tiene que aprender a seguir sin ese nivel de claridad. Y aunque no me gusta, también entiendo que seguir buscando solo me mantendría atada a algo que ya decidí dejar atrás. En este punto, lo único que tengo claro es que la relación terminó mucho antes de que yo la rompiera oficialmente. Todo lo que hice en el evento fue hacer visible algo que ya estaba podrido desde dentro. Y aunque el proceso ha sido incómodo, pesado y a ratos bastante frustrante, también me ha obligado a ver las cosas sin filtros, sin excusas y sin esa necesidad de justificar lo injustificable. Ahora mismo no estoy pensando en lo que él está haciendo ni en cómo va a reconstruir su vida, porque sinceramente ya no es mi problema. Lo único que me importa es asegurarme de no volver a caer en algo así, y para eso necesito dejar de mirar hacia atrás todo el tiempo. Actualización final. Pasaron varios meses desde la última vez que todo había explotado y, aunque en teoría las cosas parecían haberse acomodado, en realidad lo único que había cambiado era la forma en la que cada uno manejaba lo que había quedado pendiente. Yo ya no hablaba con la misma frecuencia con nadie de ese grupo, no porque hubiera una pelea directa, sino porque después de todo lo que pasó, cada conversación se sentía forzada y cargada de cosas que nadie quería mencionar en voz alta. Había intentado seguir adelante como si todo eso fuera solo una etapa incómoda, pero con el tiempo entendí que no era algo que simplemente se olvidara, porque cada vez que coincidía con alguno de ellos, incluso en situaciones casuales, se notaba que todos recordábamos perfectamente lo que había pasado, solo que ninguno quería ser el primero en decirlo. Un día, sin que yo lo buscara, volví a encontrarme con alguien que no veía desde antes de que todo se rompiera del todo. Fue en un contexto bastante normal, nada planeado, y al principio intentamos actuar como si no hubiera pasado nada, hablando de cosas superficiales, preguntando por la vida en general, evitando cualquier tema que pudiera incomodar. Pero en algún punto la conversación empezó a tomar otro rumbo, porque esa persona me dijo que durante todo ese tiempo había estado pensando en cómo se dieron las cosas y que, aunque en su momento no lo había querido admitir,
Si había entendido que muchas decisiones se tomaron desde el orgullo y no desde lo que realmente sentíamos. No lo dijo como una disculpa directa, pero se notaba que estaba reconociendo su parte, y eso hizo que yo también bajara un poco la guardia. Esa conversación no solucionó todo, pero cambió algo importante, porque por primera vez sentí que no era el único que había estado dándole vueltas a lo mismo durante tanto tiempo. A partir de ahí empezamos a hablar de manera más honesta, recordando momentos específicos y aclarando cosas que en su momento quedaron mal interpretadas. En medio de eso, salió el tema de otras personas del grupo, y fue ahí donde entendí que la historia que yo había armado en mi cabeza no coincidía del todo con lo que realmente había pasado. Porque cada quien había vivido la situación desde un lugar distinto y, sin darnos cuenta, habíamos construido versiones incompletas que solo alimentaron el distanciamiento. Con el paso de los días, esa primera conversación llevó a otras más, algunas más incómodas que otras, pero todas necesarias. No todo fue reconciliación ni mucho menos, porque hubo personas que prefirieron mantenerse al margen y no remover nada, y eso también lo entendí, porque no todos están dispuestos a revisitar cosas que ya consideran cerradas. Sin embargo, lo que sí cambió fue mi forma de ver todo lo que había pasado, porque dejé de verlo como una ruptura absoluta y empecé a entenderlo como una serie de decisiones acumuladas que, en su momento, ninguno supo manejar mejor. Al final, no hubo un cierre perfecto ni una escena donde todo se arreglara de manera clara, pero sí hubo algo más real, que fue aceptar que algunas relaciones cambian y que no siempre vuelven a ser lo que eran. Pero eso no significa que todo lo vivido haya sido un error. Aprendí a soltar la necesidad de que todo tuviera una explicación limpia y a quedarme con lo que se aportó en su momento, incluso si el final no fue el que esperaba. Y aunque todavía hay cosas que prefiero no remover, ya no siento ese peso constante de estar pensando en lo que pudo haber sido distinto, porque entendí que, en ese momento, todos actuamos con lo que teníamos. Incluso si eso no fue suficiente.